Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un pequeño reportaje sobre la visita que hicimos a FIBO 2022, este evento que tuvo lugar en Colonia, en la feria de esa ciudad. Del 6 al 8 de abril estuvimos compartiendo experiencias, networking con diferentes proveedores y también compañeros del sector. Quiero dar las gracias a Matrix por la iniciativa de poder organizar un viaje desde España con más de 100 personas en las cuales tuvimos el placer de poder colaborar, de poder también ayudarles a organizar ese viaje, y que yo creo que ha sido una experiencia también muy positiva una vez que después de 2 años por causas de la pandemia no se pudo realizar esta feria FIBO, ¿no? Yo creo que lo resumimos en 2 palabras: transición, por un lado, obviamente. El nivel de stands, el volumen de asistencia no fue el de otros años previos a la pandemia, pero bueno, es algo lógico. Estamos en un periodo también de transición, de recuperación, y también se vio en esta feria, pero sin embargo yo creo que el volumen de asistencia en cuanto a profesionales y en cuanto a personas que también teníamos ganas de volver a reunirnos y poder ver ciertas novedades, ha sido excelente. Y la otra palabra, evidentemente, novedades que hemos podido ir viendo, que a modo de resumen os comento que muy vinculadas a lo que es la atención al cliente en sus diferentes elementos del entrenamiento, tanto dentro de la instalación como propuestas de conectividad fuera de la misma. Incluso ya empezamos a ver esa relación con la salud, esa relación con el seguimiento y la personalización, que yo creo que cada vez están más en boga, y que cada vez más los proveedores y los de equipamiento y de gimnasios también empezamos a observar, ¿no? Esa necesidad de poner al cliente en el eje de lo que es la actividad física, de lo que es su entrenamiento, y también el poder hacer un seguimiento y un control un poco más extenso, no solamente en la parte física de las clases, de las sesiones, del propio centro, sino también en otros ámbitos de su vida, ya sea en la nutrición, ya sea también en la recuperación, o ya sea también en entrenamiento desde casa, el aire libre, etc. Y por supuesto, dispositivos, tecnología que nos complemente y nos ayude a poder realizar este servicio, que en definitiva es un servicio para la sociedad, para los usuarios, y que debemos tenerlo en cuenta como algo muy importante para nuestra evolución, tanto física como mental como humana. Espero que os guste el vídeo y empezamos con algunos detalles. En esta FIBO 2022 pudimos observar cómo los diferentes proveedores, tanto de maquinaria, tecnológicos y demás, se acercaban un poco a las nuevas tendencias y a las nuevas realidades, ¿no? Vemos, por ejemplo, Goodway con esta intención también de realizar entrenamientos de intensidad en diferentes modalidades, ¿no? Con su maquinaria. Kaiser, por ejemplo, también presentando sus diferentes modelos de bicicletas de ciclo indoor y también de equipamiento para salas. También encontramos, por ejemplo, empresas españolas como BH con sus conectividades y sus integraciones. Quizás esto es una de las cosas más importantes que han perseguido los proveedores, el poder generar una integración total con el cliente en su entrenamiento y los diferentes equipamientos que utilicen, ¿no? Matrix, por ejemplo, también, y esto lo vimos mucho en la feria, esta posibilidad de poder conectar entre proveedor y cliente, poder acercar, compartir impresiones. Insisto, no había el número de otras veces de stands, pero sí que hubo una gran expectativa en el sentido de poder acercarse de nuevo, ¿no? de intercambiar impresiones, experiencias y, por supuesto, hacer networking y negocio. Pero, sin embargo, lo más importante que yo destaqué o que yo observé fue este concepto de poder centrar al cliente en el medio, como por ejemplo, también vemos el ejemplo de TecnoGym, centrar al cliente en el medio del entrenamiento y ofrecer al proveedor, ofrecer al gimnasio todos los elementos necesarios para poder controlar a ese cliente, monitorizarle, hacer seguimiento. Vemos también Evergy, por ejemplo, con su equipamiento funcional, o otras propuestas también vinculadas a otros elementos como la nutrición, en este caso, y el poder servir diferentes productos al usuario. Este es un poco el concepto, este es un poco, yo creo que los grandes proveedores apuestan por eso, de ofrecer nuevos equipamientos, nuevas tendencias también en cuanto a lo que es el entrenamiento cardio, muscular, etcétera, pero también tener muy claro
esa capacidad de poder conectar con el usuario en sus diferentes elementos, y no solo desde el gimnasio, sino también desde fuera. Por supuesto, el entrenamiento dirigido, el entrenamiento supervisado tuvo presencia, quizá no tanto en actividades dirigidas, pero sí en entrenamientos en grupos, donde se pueda controlar mucho más, como os digo, ese entrenamiento y utilizar el equipamiento adecuado para poder desarrollar sesiones, como también nos ofrecía en este caso Matrix. Otros elementos interesantes que observamos en la feria, pues el poder desarrollar o el poder acercarnos hacia entrenamientos más proprioceptivos, más de control, más de seguimiento, incluso a nivel mental con el propio usuario. Yo creo que esta es una tendencia que vamos viendo, ese acercamiento a la salud, ese acercamiento también a la utilización de diferentes dispositivos que permitan monitorizar, hacer un seguimiento y personalizar mucho más el entrenamiento, ¿no? Aquí ya vemos alguna innovación tecnológica que ya conocemos, pero que va a ayudar un poco a hacer ese seguimiento más adaptado y que facilita también la gamificación, facilita también la motivación del usuario y que podemos empezar a implementar en nuestros centros para darles un plus, para darles un elemento que nos diferencie, a pesar de que obviamente pues el entrenamiento tanto híbrido en casa o al aire libre también está cogiendo mucha fuerza, ¿no? Aquí veis, bueno, algunos otros elementos que observamos, que vimos y que, bueno, pues también pueden complementar o pueden ayudar como a tener más herramientas de cara a nuestro usuario. Aquí veis, por ejemplo, Lumic, estos sensores también de luz que permiten también crear diferentes circuitos, diferentes modelos de entrenamiento y que también puedan motivar al usuario. Vimos también en esas zonas de funcional, pues la manera de poder motivar a través de diferentes elementos de cara al usuario. Y yo creo que esto también es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? En esta transición que estamos viviendo y que seguramente el futuro de FIBO seguirá creciendo, así como el del sector, pero que observamos también esa inclusión tecnológica para poder ayudar a la relación entre el gimnasio y el propio cliente. Y de esa manera poder ayudarle a que su entrenamiento sea más motivante, a poder mejorar su fidelización y a poder ofrecerle un concepto más integral en sus diferentes hábitos de vida y que además esté conectado en todo momento. Bueno, entran con fuerza también otras propuestas de cara pues, al entrenamiento en casa, también de cara al entrenamiento, por ejemplo, en hoteles, o sea, pequeños kits más sostenibles o más diseñados de cara a que el usuario final u otros sectores puedan también consumirlo y puedan también adquirir este tipo de equipamiento. Bueno, no olvidemos que también podemos acercarnos hacia esas otras vías de negocio, también, como veis, elementos más sostenibles o al menos que buscan esa vinculación de sostenibilidad y de compromiso, ¿no?, con el medio ambiente, utilizando materiales también bueno, que sean más adaptados a la sostenibilidad, ¿no? Yo creo en este sentido. Y ya entramos también en otros conceptos como lo que sería el entrenamiento más, digamos, monitorizado, el entrenamiento más seguimiento. Aquí vemos, por ejemplo, Swift, ese entrenamiento que va a permitir de fuerza mediante los sensores, ¿no? Y también los escáneres o la información del usuario después del entrenamiento. Vemos este ejemplo de Mescan, un escáner que nos puede hacer un análisis. Y también, como veis, en este caso, pues una zona de entrenamiento criogénica, aprovechando también el frío, etcétera, ¿no? Incluso, pues bueno, ya empresas como InBody, pues muy conocidas, que también ofrecían sus dispositivos de análisis de bioimpedancia con algunos otros elementos muy vinculados a la salud y a ese seguimiento del usuario y a ese reporte, ¿no? También aquí veis, por ejemplo, otros elementos tecnológicos para poder trabajar el entrenamiento y analizar diferentes variables como consumo de oxígeno, etcétera. Incluso, pues aquí veis para el tema de propriocepción, para el tema de análisis de diferentes gestos y movimientos, pues como vimos en la feria, diferentes propuestas vinculadas a esta tecnología. En este caso, pues se hace un salto y nos mide lo que es la distancia. Todo ello con el objetivo de poder acercarnos más al usuario, de poder ofrecerle ese mayor seguimiento y esa mayor personalización, algo que yo creo que es algo destacable, ¿no? Aquí veis un poco pues ese dispositivo, esa plataforma ideal para entrenadores o clubes deportivos, pero también incluso para centros, ¿no? Y también, por ejemplo, MyZone, esa posibilidad de poder monitorizar el entrenamiento de cada individuo en sesiones de grupo, con propuesta de ejercicios y demás, mediante pues, la utilización de pulseras o de bandas, ¿no?
Otras propuestas, en este caso más vinculadas a lo que sería esa propiocepción, esos ejercicios un poquito diferentes, ¿no?, que puedan también ayudar a ese desarrollo integral del individuo, del usuario, y que yo creo que los vimos presentes también en la feria FIBO. Y también el uso de la tecnología, en este caso, como os decía, para la gamificación, para la diversión, motivación, llamémoslo como queráis, con este tipo de propuestas que ya las podemos ver en algunos espacios y que pueden ayudar también a generar pues, un entorno como más motivante, ¿no? Aquí vemos otra propuesta también que vimos en cuanto a diferentes tipos de ejercicios. Y sin duda algo que me produjo también bastante sensación, ¿no?, este ecosistema también nuevo digital, con la realidad experiencial, con la realidad virtual y la propuesta del Smiles con ese metaverso que también quiere empezar a desarrollar. Muy interesante, lo probé, la verdad es que es increíble, ¿no?, la experiencia, pero que todavía pues, poco a poco tendrá que seguir evolucionando, sobre todo con el uso de dispositivos que sean menos engorrosos en ese sentido, ¿no? Y también pues, actividades dirigidas, un clásico, aunque sí que vimos que quizá no había tanta presencia, seguramente por las circunstancias actuales, pero que también vemos cómo se apuesta, ¿no?, por ese entrenamiento en grupo de actividades coreografiadas. Eso evidentemente tiene su presencia también, incluso otro tipo de actividades más vinculadas no solo al entrenamiento de fuerza con el propio cuerpo, que luego se puede también trabajar al aire libre, etcétera, etcétera. Yo creo que algo muy interesante a tener en cuenta también dentro de las instalaciones deportivas, y algunas propuestas pues curiosas, ¿no? Esos entrenamientos más especializados a segmentos de población concretos, con necesidades también físicas especiales, ¿no? En este caso, pues un grupo de cuerpos de seguridad y bomberos y demás. Curiosidades también, esta cinta que bueno, simula la escalada, algo también, por ejemplo, aquí en España muy de moda, y que bueno, pues ya empiezan a surgir algunas iniciativas para poder potenciar este tipo de entrenamientos o de actividades en centros deportivos, y que bueno, nos resultó curioso también el poder observarlo y probarlo, ¿no?, en algún momento. Y también deciros, bueno, pues otros espacios, ¿no?, como el suelo también con pabellín, esas propuestas para diferenciar los espacios, ahora que cada vez se van a implementar más, ¿no?, tanto en cardio como en sala, como en entrenamiento funcional, como en entrenamientos en grupos, esa diversidad de espacios también vinculadas al suelo y su tipología de suelo. En definitiva, pues una feria que nos ayudó a compartir experiencias, evidentemente a ver a contactos, a hacer networking, a disfrutar también de Alemania y, por supuesto, pues un fin de semana inolvidable. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Este breve resumen de lo que hemos podido ver, de lo que hemos podido también percibir en esta feria FIBO 2022, que, como os digo, pues un periodo de transición que seguramente pues el año que viene será mucho más amplia, con ya tomando cierta normalidad en cuanto al número de stands y visitantes, y que espero que os haya podido dar alguna idea, pues alguna ayuda, ¿no?, un poco de cómo está la situación actual en el sector y sobre todo pues de hacia dónde van esas tendencias y esa evolución. Nos vemos el año que viene, en abril de 2023. Si estáis interesados también en participar, en poder asistir, pues quedamos a vuestra disposición y ojalá será un placer poder vernos en la FIBO del año que viene. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.